Evangelio de Marcos, el capítulo 4, los versículos del 21 al 34. Y dice así la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a poner este tiempo en sus manos con una oración. Bendito Señor y Dios Padre, toma tú este tiempo de meditación de la palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para ser oidores de ella, para ser luego también hacedores y transmisores de ella. Que el poder de tu Espíritu Santo sea poderoso en tu palabra, y si es tu voluntad, Señor, puedas abrir el entendimiento de aquellos que aún no te conocen, pero que claman pidiendo el don de la fe. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay aquí entre nosotros, que somos bastantes, algún estudiante. Hay estudiantes, pues imagínense los estudiantes que el profesor de la asignatura más difícil les dice mañana que como han trabajado muy bien durante todo el año, pues ha decidido que no va a hacer examen final y que les aprueba la asignatura. Imagino que estarían contentos. O a los niños que están por aquí hoy. ¿Se imaginan que les decimos que mañana los vamos a llevar a todos a Disneyland París y que no tienen colegio? A lo mejor es una ilusión mía de niño pequeño y ahora ya no ilusiona eso, pero seguramente pues se pondrían contentos, quizás más porque no tuvieran colegio, no lo sé. Imagínense los mayores que están buscando trabajo y que les llaman para decirles que los quieren contratar. Se alegrarían, ¿verdad? Y si les dicen que les quieren hacer fijos, pues seguramente se alegrarían mucho más. ¿Y qué harían si ahora mismo yo les dijese que han ganado la lotería, que han ganado $500,000 de euros? Me imagino que saltarían de contentos, o algunos pues no saltarían en su interior tratando de disimular. Bueno, cada cual tendrá en su cabeza alguna noticia que le provocaría salir a la calle a gritar de alegría como un loco. Pero lo cierto es que no existe ningún mensaje más importante, más maravilloso, más gozoso para los seres humanos
que la noticia de que Dios se hizo hombre y fue entregado como ofrenda santa, única y agradable al Padre por nuestros pecados. Esa ofrenda permite que los que éramos sus enemigos a causa del pecado seamos reconciliados con Él y seamos estimados por Dios como justificados y santificados. Efesios 2, del 8 al 9, nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el Evangelio, la buena noticia. Buenas noticias hay muchas, buenas noticias en minúscula, pero solamente hay una buena noticia en mayúscula. Es este mensaje de salvación, es este Evangelio. A nosotros esta salvación no nos ha costado nada y las consecuencias de esta gran noticia son menos visibles y palpables físicamente que las noticias que comentábamos ahora al principio. Por eso a veces nos olvidamos lo trascendente de este suceso. Éramos enemigos de Dios, que por gracia hemos sido adoptados por Él y convertidos en ciudadanos del reino de Dios. Como decía Pablo a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero si ahora yo me acercara a ustedes y les diera $500,000 de euros, ¿ustedes lo rechazarían? Yo creo que nadie lo rechazaría. Por la misma regla de 3, si la noticia del Evangelio es muchísimo más importante que ganar 1, 2 o 3 millones de euros, nadie debería rechazarla, ¿no? Pues Jesús nos advertía que la mayoría la iba a rechazar. En la parábola del sembrador que veíamos el pasado domingo que estudiábamos el Evangelio de Marcos, les refresco la memoria, Jesús hablaba de los distintos tipos de terrenos sobre los que caía la semilla y los comparaba con los corazones de las personas que escuchaban el Evangelio y la reacción de estas personas ante este Evangelio. Algunos rechazaban el Evangelio desde el principio, como si fuesen terrenos duros en los que la semilla no puede penetrar. Otros responden con aparente euforia, pero cuando surgen las dificultades, cuando surge la persecución, esos sentimientos superficiales desaparecen al no tener raíces, como aquellas semillas que caían en terreno rocoso y que enseguida que brotaban se quemaban. Un tercer grupo, en apariencia también convencidos, pero que los afanes del mundo ahogaban como los espinos ahogan las plantas que crecen cercanas a ellos. Personas a las que el dinero y la vida en este mundo impiden que se desarrolle en ellos un amor genuino por la persona de Cristo. Estos tres tipos de personas eran comparadas con las que sí aceptaban el Evangelio y éstas producían un fruto asombroso y en diferentes cantidades. 3 terrenos sin frutos frente a solo uno fructífero. Y esto mostraba a los discípulos de Jesús la realidad de que iba a haber un rechazo hacia el Evangelio, pero también mostraba la realidad de que no todos lo iban a rechazar, que habría algunos que oirían. Y cuando Jesús aquí se refiere a oír, lo hace refiriéndose a aquellos que oían la palabra, que la escuchaban con interés, con atención, con deseo y respondían en obediencia. Juan en el capítulo 10, el versículo 27, en palabras de Jesús, escribía: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son palabras de Jesús refiriéndose a aquellas personas que oían. Las parábolas que veremos en el día de hoy están íntimamente relacionadas con la parábola del sembrador. Jesús indicó a sus discípulos que la parábola del sembrador era clave para poder entender el resto de las parábolas. Y aquí Jesús está identificando a sus discípulos como aquellos que son capaces de oír la palabra, es decir, aquellos cuyas mentes son abiertas
por el Espíritu Santo para entender esas palabras y que aman oírlas y en consecuencia dan fruto. Hoy queremos ver a través de estas parábolas 4 características de estos oyentes fructíferos que manifiestan que han sido transformados por la obra del Espíritu a través de la palabra, a los que ya se les puede llamar ciudadanos del cielo. Y las características que veremos hoy sobre el oyente fructífero, primeramente es que da testimonio en obediencia. Segundo, actúa en esperanza. Tercero, espera en dependencia. Y cuarto, actúa con confianza. Repito, el oyente fructífero da testimonio en obediencia, actúa en esperanza, espera en dependencia y actúa con confianza. El primer punto, da testimonio en obediencia. Y vamos al versículo 21 del texto que estudiamos hoy. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús está utilizando aquí una serie de preguntas retóricas, preguntas cuya respuesta es obvia, y pretende, por comparación, mostrar también la obviedad de que el creyente ha de predicar el Evangelio. En la época de Jesús, las casas se alumbraban con lámparas de aceite. Se compraba el aceite a precio y se echaba en pequeños cuencos de barro. Y estas se prendía una mecha y se colocaban en un lugar en el que iluminasen toda la habitación. Por tanto, las respuestas a estas preguntas son claras. Un almud, para los que no lo sepan, era un cajón de madera que servía para medir cantidades. Por ejemplo, un almud de trigo era la cantidad de trigo que cabía en este recipiente. Pues nadie encendería una luz y la pondría debajo de ese cajón o debajo de la cama. Sería un gasto de dinero inútil y no serviría para iluminar. Aquellos que han recibido la luz del Evangelio no deben ocultarla. Es más, si han entendido y entienden lo que es el Evangelio, no es que no deban, es que les sería imposible ocultarla. El otro día me contaba una hermana que le entristecía el desconocimiento de Dios que mostraban unas conocidas de ella y a la vez me transmitía la compasión que el Señor despertaba en esta hermana por esas amigas, compasión que la movía a hablarles de la palabra para que pudieran conocer no al Jesús que han escuchado de oídas, no al Jesús del que hablan por la calle, sino al Jesús de la Biblia, al verdadero Jesús. En el Sermón del Monte Jesús proclamaba también: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no somos seres especiales, sino que somos encomendados por Dios para transmitir ese mensaje. Y no solo tenemos el cometido de transmitirlo de palabra, sino también con la manifestación de esa palabra en nuestra vida, para que las personas que nos escuchen y vean puedan decir: verdaderamente Dios es grande, porque está utilizando a alguien que es como yo, para mostrarme mi condición de pecador y que debo arrepentirme e ir en pos de Él, en pos de Cristo,
no en pos del que te habla la palabra. Jesús también le dejaba claro a sus discípulos que su misión iba a ser la de proclamar el Evangelio. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, su intención era la de utilizar un lenguaje comprensible para aquellos que se iban a salvar, pero también ocultar el conocimiento del reino de Dios a aquellos que habían puesto de manifiesto ya su dureza de corazón, y más concretamente a aquellos religiosos que habían acusado al Espíritu Santo de ser espíritu de Belcebú. Y en ese momento los discípulos podrían estarse preguntando si la predicación ya no iba a ser el método que iban a utilizar para evangelizar. Y también se estarían preguntando cómo ellos podían ser capaces de distinguir entre los verdaderos creyentes y los falsos oyentes. El versículo 22 nos dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús no tenía la intención de que el Evangelio quedase oculto permanentemente. Él iba a mandar a sus discípulos próximamente a compartir el Evangelio, los iba a mandar de dos en dos a predicar el Evangelio. Y posteriormente, con la Gran Comisión, Jesús dejaba establecida la responsabilidad de predicar el Evangelio a todos los discípulos, desde la venida del Espíritu Santo hasta que el Señor regrese por su iglesia. En el periodo apostólico, el tiempo en el que los apóstoles sentaron las bases de la doctrina de la iglesia, el Evangelio fue confirmado por los milagros que el Señor Jesús les permitió hacer. Y ahora, en la actualidad, todos tenemos acceso a la palabra, la cual no oculta ningún misterio. El otro día miraba la parábola del sembrador y pensaba, ahora todos tenemos acceso a la explicación que dio después el Señor Jesús a sus discípulos. Otra cosa bien distinta es que las personas no sean terreno bueno, pero eso tampoco iba a estar oculto, tampoco iba a pasar mucho tiempo en el que los falsos convertidos fuesen expuestos. Vendrían la persecución y las dificultades, los afanes no desaparecerían y pondrían de manifiesto, y aún hoy ponen de manifiesto, a los verdaderos adoradores. Por tanto, independientemente de la respuesta que podamos recibir, los discípulos, los que han oído la palabra y la obedecen, no pueden evitar hablar del Evangelio a los que no lo conocen. Dice el Señor Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Esto no es un mensaje sin importancia. Esta enseñanza de Jesús es de suma importancia para nosotros. Jesús repite esta frase para hacer caer en la cuenta a sus discípulos de la importancia de que aquellos que escuchan su palabra, si verdaderamente la han escuchado, deben manifestar fruto predicando de forma diligente, compartiendo el Evangelio con el vecino, con el amigo, con los familiares, con los compañeros de trabajo, con cualquiera con el que te puedas encontrar y surja la oportunidad para hablarles del Señor. El oyente fructífero da testimonio en obediencia. También el oyente fructífero actúa en esperanza. El versículo 24 nos dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesús vuelve a llamar su atención: mirad lo que oís, prestad atención sobre lo que os digo. Les estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Esto es de suma importancia. Después de explicar la responsabilidad de evangelizar que tiene el discípulo de Cristo, e incluimos aquí a todos los que estamos hoy aquí y tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor les explica a sus seguidores que esta labor de transmisión del Evangelio iba a tener una recompensa en la eternidad.
Y no solamente con lo que nosotros suponemos que podemos ser recompensados, sino que sería recompensada aún más de lo que pudiéramos pensar, no con la medida que nosotros estimamos, sino más aún. Primera de Corintios, el capítulo 9, los versículos 24 al 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero no solamente en la eternidad. Aquellos creyentes comprometidos con la extensión del Evangelio, Dios les va a bendecir con más poder, más gozo, más satisfacción y recompensa. Cuando Pedro le dijo a Jesús, y lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 28 al 29, cuando Pedro le dijo a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vemos cómo esta es la recompensa de aquellos que cumplen fielmente con la labor de extender el Evangelio. Pero Jesús también advierte acerca de aquellos que no llevan fruto, aquellos que aparentan tener una vida espiritual de cara a los demás, los terrenos pedregosos y espinosos, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquellos que en presencia del Señor escucharán las palabras directamente dichas por Él. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos, en ese momento, escucharán esas palabras del Señor, pero en estos momentos comprobarán que no dan fruto, que las cosas que hacen no prosperan y que el Señor no les dará responsabilidad alguna en el desarrollo de su obra. Se une también esta advertencia a las predicaciones que comparte nuestro hermano Miguel acerca de los falsos maestros, personas que no han recibido el Evangelio de forma genuina o que conociendo el Evangelio lo que utilizan es un Evangelio adulterado que busca exclusivamente deleitar los oídos y las pasiones humanas, pero que distan mucho del verdadero Evangelio que encontramos en la Biblia. Los oyentes fructíferos actúan en la esperanza de la recompensa que viene de Dios, no en los números de convertidos, como si de una estadística se tratase, no en la esperanza de beneficios económicos o de un bienestar temporal. Recuerden que las persecuciones entraban en el lote también de las ganancias de los verdaderos discípulos. El oyente fructífero también espera en dependencia. Leemos en el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta tercera característica de las 4 que estamos viendo en el día de hoy nos revela que los oyentes fructíferos dependen absolutamente del Señor. Conocen que solamente Dios es el único que puede producir resultados, que por muy bien que expongamos el Evangelio,
solamente Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y Jesús vuelve a utilizar una analogía que ilustra perfectamente la obra de la evangelización. El agricultor sabe que puede sembrar la semilla, que si siembra una semilla buena, pues puede obtener fruto, y si siembra una semilla incorrecta o una semilla mala, no va a obtener nada. Que puede regar la semilla, que puede abonarla, pero que no puede influir en que la semilla brote. El sembrador no puede influir para nada en el desarrollo de la vida de la planta. Es igual en la predicación, es igual en la transmisión del Evangelio. La obra de regeneración espiritual depende completamente de Dios. No sirve de nada idear tácticas humanas para intentar convencer a las personas, para intentar atraer a las personas, para intentar hacer que las personas se conviertan, porque solamente Dios es capaz de obrar ese cambio. De igual modo, no hay ningún mérito humano en la conversión de una persona. Es fácil caer en el error de pensar que cuando alguien se ha convertido, pues pensar que esa persona se ha convertido porque yo le he predicado, porque yo le he invitado a venir. Es cierto que formamos parte del proceso al llevar la palabra, pero como decía aquel predicador, que no recuerdo exactamente su nombre, decía, nadie le daba vítores al pollino, al asno sobre el que iba Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Nadie le daba vítores al asno por cargar con Jesús. Hemos recibido el privilegio de poder participar del maravilloso milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento de las personas, pero sin ningún mérito por nuestra parte. Esto también nos alienta, sabiendo que la salvación de las personas no reposa sobre nuestros hombros, que la salvación es del Señor. Nuestra responsabilidad no es salvar, sino predicar fielmente el mensaje. Y para ello debemos conocerlo, para ello debemos vivirlo, para ello debemos también hablarlo, transmitirlo verbalmente. También nosotros hemos podido ser testigos de excepción de la obra salvadora de Dios. Conocemos a personas que han oído la palabra, que se han arrepentido de sus pecados y que han manifestado no solo de palabra que Jesús es su Señor y Salvador. Dice el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Nosotros no somos los que damos el crecimiento, nosotros no somos los artífices de la salvación, pero hemos podido disfrutar de la cosecha espiritual. Estos creyentes que hemos visto que el Señor ha transformado son añadidos a su iglesia, y concretamente en la iglesia local todos podemos disfrutar de la comunión de los santos y del beneficio mutuo que suponen los dones los unos con los otros. Y es cierto, ese hermano, esa hermana que se sienta en un banco cercano o lejano, en este culto o en el otro, es una bendición que Dios nos da. Es un regalo que Dios te hace y también una responsabilidad adquirida de alentarlo para que también dé fruto, predicando la palabra y obedeciendo a Dios. Para terminar, el cuarto punto que hoy tratamos tiene que ver con la forma en la que se manifiesta esa dependencia de Dios absoluta, de aquel que lleva el Evangelio. El oyente fructífero actúa con confianza. Dice el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos?
Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esta última parábola se nos presenta como una promesa de parte de Dios. Dado que Dios es quien bendice su palabra, es el autor de la salvación, aquel que transforma el corazón de las personas, los creyentes podemos confiar en que estamos participando de una obra que no va a fallar. Muchos rechazarán el Evangelio, pero eso no implica que muchos también, más de los que podemos imaginar, serán alcanzados por el Evangelio. Eso nos debe alentar a predicar, y no solo aquellos que consideremos nosotros que van a aceptar el mensaje, sino que habrá muchos otros a los cuales prejuzguemos, pero que realmente están preparados para recibir ese mensaje y lo recibirán. Para aquellos discípulos que estaban en ese momento escuchando al Señor Jesús, cuando eran unos pocos, a ellos les estaba presentando Jesús cómo iba a ser la expansión del Evangelio. Imagínense por un momento aquel pequeño grupo de discípulos, personas humildes, con una formación muy básica, en apariencia insignificante. Estos iban a enfrentar la tarea de llevar el mensaje de Jesús. Pero Jesús enfoca su confianza en la promesa de un resultado final sorprendente. Y así ha sido. Nosotros lo podemos comprobar desde aquellos 12 apóstoles que no eran personas importantes de la sociedad, no eran personas influyentes. El Evangelio se ha extendido por la práctica totalidad del mundo, llegando a millones de personas y transformando a muchos. Pero también entendemos a la luz de esta parábola que la extensión del reino de Dios, fruto de la extensión del Evangelio, también bendeciría a muchas partes del mundo. La ilustración que se utiliza aquí del árbol grande con ramas que cobijan bajo su sombra es utilizada otras muchas veces en el Antiguo Testamento para identificar a grandes reinos que daban prosperidad también a las naciones cercanas. La promesa de que la palabra trazada con precisión y expuesta también con precisión va a dar frutos nos motiva como iglesia local a perseverar en la doctrina de los apóstoles que extraemos de la palabra. Veremos vidas transformadas, añadidas a la iglesia de Cristo. Estos versículos terminan declarando, el versículo 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús sí conocía el corazón del ser humano. A diferencia de nosotros, Él sabía quiénes eran terrenos buenos y terrenos malos. El Rey de Reyes, Jesús, había determinado esconder el mensaje mediante parábolas a aquellos que, por otro lado, ya habían manifestado su incredulidad frente a la manifestación del poder de Dios directamente en la persona de Cristo. Como dice en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A sus discípulos Jesús les declaraba todo. A sus discípulos les explicó aquellas cosas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Los creyentes en la actualidad tenemos ese mismo privilegio. A través del Espíritu Santo Dios nos revela la verdad en su palabra, la verdad que se encuentra en la Biblia.
Pero les digo, una Biblia cerrada no podemos conocerla. En ella se encuentra el mensaje más maravilloso que existe, más maravilloso que ganar 3 millones de euros, y que podemos y debemos mostrar a los que nos rodean. Hermanos creyentes que nos reunimos en esta mañana hoy aquí en este lugar, no dejemos de compartir este mensaje. Es una responsabilidad, pero debería también ser algo que nos quemase. Deberíamos compartirlo sabiendo lo importante que es este mensaje. Como oyentes obedientes, esperando resultados de la obra en la que participamos, sabemos que va a tener fruto. Quizá no como lo esperamos. Muchas veces Dios nos sorprende y los frutos son más de lo que ya nos esperamos. Recordando que la obra es de Dios, que Él es el que da vida a su obra y que podemos estar confiados en el éxito de esa obra, porque así nos lo ha prometido nuestro Señor. Amigos que nos visitan, clamen a Dios para que abra su entendimiento y puedan reconocerlo como su Señor y Salvador, para que puedan entender todas las cosas que ahora en apariencia no tienen sentido, pero que mediante el poder del Espíritu Santo cobrarán todo el sentido. Acabarán siendo también oidores fructíferos y no podrán evitar contarle a los demás cuán grandes cosas hace el Rey, cuán grandes cosas hace Jesucristo en su vida. Oremos. Sí, Señor y Padre eterno, Dios del cielo, tú te has mostrado ante nosotros cuando nuestro pecado nos apartaba de ti. Buscábamos llenar el vacío que tenemos en nuestro ser con nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, nuestros propios ídolos. Pero tú diste el paso, Señor, renunciaste a tus privilegios como Dios y te hiciste como el más humilde de los hombres. Por amor, Señor, contuviste tus poderes, congelaste tus privilegios para ser el sacrificio perfecto que nos reconciliase contigo. Señor, pon palabra en nuestra boca para compartir este maravilloso mensaje con las personas que nos rodean. Contén nuestros miedos, nuestro orgullo, nuestros prejuicios y permite que tu palabra fluya en nosotros para testimonio de tu gloria. Gracias por el privilegio que nos has dado de ver en primera línea los resultados de tu obra maravillosa en la vida de los hermanos. Y ayúdanos a sostenernos en la promesa, Señor, de que el trabajo en tu obra no es en balde. Y permítenos, Señor, poner nuestra vista en las cosas de arriba. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.